Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, precisamente ahora que vivimos situaciones inciertas de alcance local y mundial, para repensar la existencia humana desde la filosofía, porque Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Tito Chela, quien desde la cabina de Radio Voz Andina Internacional y los medios virtuales hace posible estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Jorge Valladares Burgos, docente del área de educación y coordinador de la maestría en educación y tecnologías de información y comunicación con mención en formación del profesorado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor en formación del profesorado y tecnologías de información y comunicación en educación por la Universidad de Extremadura, España. Magíster en tecnologías aplicadas a la gestión y práctica docente por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Licenciado en filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, Argentina. Becario del ICALA, que es el intercambio alemán latinoamericano. Muy buenos días, Jorge. Edison, buenos días. Un placer estar compartiendo con ustedes una nueva versión de Encuentros con la Filosofía. Esta semana con Jorge Valladares Burgos dialogaremos acerca de la temática filosofía de la religión. La abordaremos en los 3 segmentos del programa. Primero conversaremos acerca del uso del término filosofía de la religión en la vida cotidiana. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre filosofía de la religión. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Jorge Valladares Burgos compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. Esta semana conversamos con Jorge Valladares Burgos sobre la temática filosofía de la religión. El tema que abordamos hoy, la filosofía de la religión, conocido también con el concepto de teodicea, aunque no es común en la vida cotidiana, está presente con alguna frecuencia en reuniones familiares, sociales y especialmente en las redes sociales, cuando se sugiere, se recomienda o se prohíbe tratar de asuntos políticos y deportivos, pero principalmente de asuntos religiosos, porque generalmente conllevan discusiones o malos entendidos entre los interlocutores y por tanto no convenientes a la paz y armonía del grupo o colectivo. Iniciamos con una primera pregunta. ¿Cómo emerge en la vida cotidiana o cómo emergen en la vida cotidiana las ideas de filosofía de la religión? Muy bien, Edison, gracias por la pregunta. Antes de responder a la inquietud formulada, quisiera brindar como antecedente lo que implica la palabra teodicea. Teodicea, de hecho, es una disciplina que parte de la metafísica, que estudia la existencia de Dios. Sí, probablemente a partir del siglo XVI se comenzó a tomar fuerza, pero hoy creo que
hay que verlo más desde una filosofía de la religión, es decir, superando la parte metafísica un poco más amplia para ver no solamente el fenómeno religioso, sino también ir pensando en la religión desde una racionalidad. Y por eso el término filosofía. Ahora, si hablamos de la vida cotidiana, claro, tenemos que ahí entrar a partir de la reflexión desde el hecho religioso, ¿sí? Y ese hecho religioso probablemente lo vamos a encontrar en diferentes manifestaciones, en primer lugar, de la religiosidad popular, ¿sí? Digamos, de las creencias que tiene la gente en su vida cotidiana, independientemente de cualquier religión que sea. Lo podemos ver también en el hecho de lo sagrado versus lo profano, lo sagrado como en esos ámbitos, ¿no? Del misterio, en ese ámbito donde probablemente no ingresan explicaciones racionales y que hay una veneración y reverencia justamente a ese ámbito o lugar. Entonces ahí tienes los templos o tienes a lo mejor alguna representación divina, entre otros. Y en este sentido yo quisiera, digamos, en esta vía de reflexión filosófica de la religión, plantear un poco lo que dice el filósofo francés Maurice Blondel, ¿sí? Una frase que él mencionaba constantemente que yo pienso para creer y yo creo para pensar, ¿sí? Y creo que ahí hay un puente interesante donde podemos hacer filosofía de la religión, poder racionalizar, ¿no? Esa fe en función de poder encontrar sus fundamentos y poder también encontrar sus sentidos, que será prácticamente pues el objetivo final de esta discusión. Y a su vez también creo que en la vida cotidiana tenemos que pensar en esas situaciones límites que nos hablaba el filósofo alemán Martin Heidegger, donde la muerte finalmente a partir de la vida nos hace preguntar, ¿por qué el ser y no más bien la nada? ¿Sí? Y en esa nada, ¿no? Nos genera un salto ontológico para poder pensar más allá de ese ser que acaece. Y ahí, en esas situaciones límites, evidentemente que ya no entramos en una parte de reflexión racional, sino de pensar más allá de la racionalidad que nos lleva justamente a trascender la vida, ¿no? El advenimiento de una persona en el nacimiento, la muerte al final, ¿no? Del recorrido de la vida, justamente nos ubica a los seres humanos en pensar qué hay en el origen y qué hay más allá del final del camino. Y creo que eso es el punto de partida para hacer filosofía de la religión. Muchas gracias, Jorge. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Jorge Valladares Burgos, que en este segmento nos ayudará a mirar el concepto filosofía de la religión desde la reflexión filosófica. Por eso preguntamos en qué consiste, qué es filosofía de la religión. Poco volviendo, ¿no? Al concepto inicial que lo había manifestado sobre teodicea, ¿no? Antiguamente, pues en ciertas facultades de estudios de la religión se llamaba teodicea justamente a esta filosofía de la religión. Pero tenía una limitación, ¿sí? Era que se hacía desde la metafísica y una metafísica que solamente, ¿no? Trasciende la parte de la naturaleza, ¿no? En función de poder encontrar las razones de la existencia, en este caso de un ser absoluto, de Dios. Sin embargo, creo que la filosofía de la religión nos permite, más allá de la física, probablemente encontrar y ampliar, ¿no? Otros aspectos que tiene la religión, como la negatividad de la religión, ¿sí? Por ejemplo, el fenómeno del ateísmo, ¿no? Porque hay mucha gente que niega, por ejemplo, la existencia, ¿no? De un ser absoluto, de una divinidad, y por otro lado, la indiferencia, por ejemplo. Por eso creo que, y yo apuesto mucho más por una filosofía de la religión que nos permita pensar en el hecho religioso y pensar también en todas estas otras variables de resistencia, de incredulidad que habíamos hablado en su momento, donde en la cotidianidad a veces se evita hablar de religión. Bueno, eso también pues estudia la filosofía de la religión. Es decir, Jorge, que hay una historia de la filosofía de la religión. O sea, como tú dices, empezó como
teodicea y ahora se ha ampliado a filosofía de la religión. ¿Es así? Así es, ¿no? Y yo creo que si hablamos de una historia de la filosofía de la religión, claro, tenemos que encontrar el punto de partida en una metafísica. Y la metafísica se pregunta por los orígenes, ¿sí? Y las causas y los principios de la vida y de la existencia, ¿sí? Entonces, si vamos a recoger toda la tradición occidental, ¿no? Tenemos que pensar, por ejemplo, en esos filósofos de la naturaleza, no sé si bien o mal llamados presocráticos, antes del surgimiento de Sócrates, donde se preguntaban pues por el origen de la vida y de la existencia. Para Tales de Mileto era el agua, ¿sí? Para Anaximandro era un apeiron, una especie de indefinición que había antes del punto de partida. Para Anaxímenes a lo mejor era el aire, ¿sí? El aire que uno respira, que le da vida a las personas, a los seres humanos. Frente a todo esto, este punto de partida, ¿no? También los griegos comenzaron a pensar, bueno, está la materia y está la forma. ¿La materia es eterna o tiene un punto de partida? ¿Sí? En ciertos filósofos se daba por implícito que la materia tenía una eternidad, pero vemos también que desde el desarrollo de la propia vida natural hay un principio y hay una finalidad. La materia se transforma. Por lo tanto, esa materia que se va transformando, si fuera eterna, evidentemente que tendría un sentido perenne, ¿no? De, digamos, de eternidad, donde no hay posibilidades de transformación, ni tampoco hay posibilidades de que culmine la vida. Por lo tanto, se preguntaron por el principio, ¿sí? Ese punto de partida. Y ahí planteo, por ejemplo, lo que decía Aristóteles, ¿no? Sobre la teoría hilemórfica, que en su momento, pues, en todo esa materia y forma y acto y potencia donde la materia se va transformando, tiene que haber un primer motor que genere todo el cambio, toda la transformación, todo el movimiento. Y esta idea de ese primer motor o de esa primera inteligencia, después algunos pensadores medievales de corte occidental, donde hay una influencia del cristianismo en este sentido, plantean que ese punto de partida es un punto que lo identifican con la creación, ¿no? Y ahí vienen pues elementos como la revelación, las sagradas escrituras, en el caso del cristianismo, que ubican de que ese primer momento hay un creador. Y ese creador, ¿no? Que puede ser una inteligencia o una sabiduría absoluta, es el reconocimiento de una divinidad. Y ahí pues la revelación en este sentido, desde el punto de vista del cristianismo, pues lo reconoce como Dios, el Dios de las Sagradas Escrituras. Frente a todo esto, ¿no? Después comienza a haber toda una independencia, ¿no? Del origen de Dios, no solamente de la existencia, sino también de los actos, ¿no? De los seres humanos. Y ya entramos a la modernidad, estamos hablando ya en la época del Renacimiento, ¿no? Siglo XV, siglo XVI, donde empieza a haber, ¿no? Una separación tratando de dar un mayor sentido, ¿sí? En este caso, a la persona humana como dueño y responsable de sus actos, ¿sí? Sin embargo, todavía la idea de Dios está ahí. Hasta llegar probablemente al siglo XX, donde prácticamente, ¿no? Digamos, aunque comienza desde el siglo XIX, ¿no? El autor Nietzsche, alemán, ¿no? Cuando declara la muerte de Dios, sencillamente es quitar, ¿no? Toda influencia divina dentro de los actos humanos y poder declarar el surgimiento de un superhombre, de una superhumanidad que es protagonista y dueña de su propia historia. Entonces, frente a esto, ya en el siglo XX, donde parecería, ¿no? Que, digamos, Dios ha muerto, la divinidad pues ya no existe y no tiene sentido para la vida de los seres humanos, más bien comienza también a haber toda una reflexión a partir de los sentidos de la existencia. Y en esos sentidos de la existencia se vuelve a legitimar y relegitimar la creencia y la apuesta del sentido trascendente de los seres humanos por una fe. Y ahí un poco pues me pongo a pensar también en un pensador escandinavo como Kierkegaard, ¿no? Cuando habla de sus estadios, que la persona humana a partir de lo estético, los placeres, pasa por lo ético para llegar a lo trascendente, ¿no? En la apuesta de la fe, de la creencia o de creer en algo. Entonces, ese es un recorrido, ¿no? Que se hace justamente del sentido de la racionalidad de una divinidad
dentro del desarrollo y del pensamiento del ser humano. Entonces, lo que nos estás relatando es esta evolución, esta historia de esta relación entre teodicea y filosofía de la religión. Y también nos has hablado acerca de la muerte de Dios proclamada por Nietzsche. Lo que nos interesaría entonces es profundizar un tanto en cuáles son las principales diferencias entre filosofía de la religión y teología, porque también se habla de una separación, de un conflicto entre filosofía y teología. Edison, esta es una pregunta muy interesante, ¿sí? Porque en algún momento, aunque ambas, digamos, llámese ciencias o disciplinas, tienen su propio objeto de estudio, ¿sí? En este caso, para la filosofía como disciplina, ¿no? Es el estudio del pensamiento humano. Los griegos decían que es el estudio de las primeras causas y los principios, ¿sí? Y la teología, como una ciencia o disciplina, es el estudio de Dios, ¿no? A partir de las sagradas escrituras o de los textos religiosos, entre otros. En la época medieval, por ejemplo, los medievales tenían una frase en latín que decía fidei ancillas, ratio, perdón, ancillas fidei. Esto quería decir que la razón era esclava de la fe y por lo tanto la filosofía estaba como subordinada a la teología, ¿sí? Y en este sentido, estos modelos, hasta el día de hoy, siglo XXI, se siguen en ciertos procesos de formación de facultades donde lo prioritario no es la filosofía, sino la teología. Sin embargo, yo concibo de que hay una diferencia, cada una tiene su naturaleza, ¿sí? Y que sí es importante también para la teología racionalizar algunos de sus enunciados o axiomas para darle un mayor fundamento, sustento y poder tener la argumentación necesaria en todo caso para poder hacer teología en este caso. Por lo tanto, no son sinónimos las dos. Cada una tiene su naturaleza, tiene su disciplina. La filosofía, el asunto es que al estar ligada a la teología, se confunde y en este sentido tenemos que darle una mayor autonomía e independencia justamente para la disciplina del razonamiento, de la razón. Y esto creo que ahí tienen, digamos, una tarea enorme, ¿no? Las facultades de filosofía, especialmente de los centros de educación superior, para que, digamos, el perfil de egreso de los estudiantes sean más filósofos y que no estén ligados más que todo a estos temas más de corte teológico. Por lo tanto, cada una tiene su naturaleza. Ahora, quienes estudian teología, ¿no? Digamos, generalmente gente que está más comprometida en ámbitos eclesiales, eh, necesitan de la filosofía, ¿sí? Y en este sentido, pues, creo que el objetivo final, pues, será más bien de sus estudios teológicos para sus actividades ya mucho más eclesiales. Pero, de hecho, son dos ámbitos distintos, ¿no? Que se han complementado a lo largo de la historia, que en algunos momentos parecerían o se confunden como si fueran sinónimos, pero yo respeto la naturaleza de cada una de estas disciplinas o ciencias. Entonces, con estos antecedentes diríamos, ¿cómo pensar la filosofía de la religión en el mundo actual? Es una pregunta bastante compleja porque parecería que estábamos en sociedades donde prácticamente la vida cotidiana nos distrae del ámbito religioso, ¿sí? Donde prácticamente parecería que no solamente se vive un ateísmo, ¿no? Sino una indiferencia en ese sentido, ¿no? No hace falta el tema de la religión, o probablemente nosotros tratamos de reducir la religión a nuestras propias circunstancias, a nuestros propios intereses particulares. No obstante, sí, yo creo que hoy en la vida cotidiana, pues sí creo que hay que rescatar, desde el punto de vista de la filosofía de la religión, el ámbito trascendente de los seres humanos, ¿sí? Y creo que hay que ver, pues, desde el punto de vista antropológico, que no solamente somos sentimiento, no somos solamente cuerpo, no solamente somos estética, sino que también hay algo trascendente que nos hace pensar más allá de las situaciones cotidianas. La muerte de una persona finalmente nos hace pensar
no solamente en el final de la vida, sino también tener algún momento la aspiración o la esperanza de que algo más allá de la muerte podrá haber. Y en ese sentido ahí viene la apuesta de la fe, que la fe no es un ámbito netamente racional, es sencillamente expresión de la dimensión trascendente del ser humano. Cuando nace una persona, un bebé, un niño, va creciendo, desarrollando, hay momentos donde uno trasciende también y uno dice, caramba, ¿no? Frente a todo esto, lo que a veces la gente dice en su argot popular, el milagro de la vida, ¿no? Cuando uno nace y uno dice, caramba, esto parecería que fuera un regalo, ¿sí? Ese sentido finalmente también es la trascendencia del ser humano de tratar de comprender esa vida que a lo mejor nadie la programa, no hay inteligencia artificial que la programe. No estamos programados para nacer, pero sencillamente la vida termina siendo un don, un regalo, una gratuidad. Y ahí estamos trascendiendo. E inclusive para la gente que no cree en el tema de religiones, ¿no? Yo sí creo que en ese sentido la trascendencia lo mueve hacia apuestas en su propia vida, a creer en algo, a motivarse por algo, a tener un horizonte que le dinamice su propia vida, ¿sí? Sus expectativas, sus motivaciones, ¿no? Digamos, entrando con lenguaje más contemporáneo, son lo que a uno finalmente lo lleva a trascender de su vida cotidiana, de su rutina. Entonces, a partir de eso, yo sí creo, ¿no? Que para mucha gente, ¿no? Porque no podemos decir que ahora la increencia es generalizada, hay gente también que cree. Para esa gente que finalmente apuesta por una religión, por seguir pues su práctica religiosa, finalmente hay un sentido de la existencia, hay un sentido de vida y por eso apuesta por una manifestación de fe. Entonces yo diría en este sentido que se podría, de alguna otra manera, entender lo que es la filosofía de la religión para el mundo actual. Ahora nos trasladamos al tercer momento de encuentros con la filosofía, denominado ¿Qué más encontrar?, para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de filosofía de la religión. Esta semana nos encontramos con Jorge Valladares Burgos, quien en un primer momento conversamos acerca de la comprensión habitual de filosofía de la religión. Luego nos presentó desde su perspectiva filosófica este concepto, o disciplina. Ahora solicitamos sus recomendaciones y sugerencias para profundizar en esta temática, sean bibliográficas, audiovisuales o artísticas en general. Bueno, muy bien, pues bibliográficas hay muchas, ¿no? En ese sentido, entonces, ya dependerá de cada religión, pues, ¿no? Hay con sus textos y escrituras sagradas, pero, a ver, yo sí creo, digamos, un poco vuelvo a reformular la pregunta de Heidegger, ¿sí? Cuando dice el por qué el ser y no más bien la nada, ¿sí? Y a veces uno le da la vuelta y uno puede decir, bueno, ¿y por qué no dejar de creer o por qué no a lo mejor hacer una apuesta de fe que dé sentido a la vida de uno? Yo creo que es una pregunta posmoderna, ¿no? Donde creo que hoy, si alguna persona, alguna manifestación religiosa, llámese religión, llámese lo sagrado, llámese texto sagrado, le da sentido a su vida, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, creo que en este sentido, pues, cada uno tendrá que tomar su opción de vida. Como hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de religión, yo no quiero, así como no quiero hablar de religión, no quiero hablar de política, no quiero hablar de fútbol. Bueno, perfecto, ya está. Sí, esto sí. Pero a mucha gente en eso sí tengo que ver, y ahí viene una parte fenomenológica de gente que sí sigue su religión, sigue sus preceptos, sus creencias, que le dan un sentido a su vida, ¿sí? Y esa parte testimonial, de testigo, a lo mejor también puede ser bastante iluminador para que otras personas puedan continuar, digamos, si es que consideran que eso es un camino que le dé sentido a su vida. No podemos negar también que en situaciones límites, y volviendo a una visión heideggeriana, ¿no? Ante la vida y la muerte, mucha gente también trata, no de refugiarse, pero sí de tratar de encontrar ese sentido a su propia existencia, ¿sí? Hemos vivido una pandemia, ¿no? Y sabemos que la pandemia finalmente nos ha acercado mucho más a la muerte, pues.
la muerte de seres queridos, la muerte de vecinos, la muerte de familiares, la muerte doméstica, inclusive dentro de los hogares de muchas personas, ¿sí? Y creo que ha sido también un momento también de que uno se pueda plantear de que la vida finalmente no es eterna, es contingente, pues. Miren, nos agarró una pandemia, un virus, un enemigo invisible, donde la propia ciencia no tenía respuesta en los primeros 6 meses. Entonces, bueno, si la gente considera que frente a esa contingencia de la vida, uno hace una apuesta por creer en algo más, ¿no? Y de dar gracias también por la gratuidad de la vida, pues adelante. Y creo que las religiones pueden ser una de las tantas posibilidades, como digo yo, de que le pueda dar sentido a la vida de la gente. Por eso creo que es importante la filosofía de la religión, pensar para creer y creer para pensar. Yo creo que esa dialéctica se mantiene y más bien es una invitación a que pensemos más bien en lo que creemos, en nuestras creencias, en la vida, en la muerte y en nuestro proyecto de vida que finalmente tiene un inicio y tiene un final. Si bien quedan muchas inquietudes, queremos cerrar este encuentro preguntando qué otros términos y conceptos están vinculados a la temática filosofía de la religión. Bueno, un primer término es el término de la teodicea, ¿sí? Otro término es lo que es el término Dios, ¿no? Que desde la filosofía de la religión se lo reconoce como ser absoluto, como inteligencia superior, o también se puede hablar, digamos, como el ser en cuanto ser que trasciende su condición, ¿sí? Digamos, si es que entramos desde el punto de vista del ser absoluto. El término sagrado, ¿no? También es otro término que está muy relacionado porque vemos en el hecho religioso que no solamente lo sagrado es un templo o una iglesia en virtud de una religión, uno puede también tener sus espacios sagrados, ¿sí? Que son parte de la intimidad y de la privacidad de la persona versus lo profano, ¿sí? Y esa profanía que finalmente es lo que nos da o nos brinda el sustento de la vida cotidiana, ¿no? Digamos, dentro de esa dicotomía. Otro término que es interesante, ¿no? Dentro de la filosofía de la religión es, digamos, las causas, ¿no? De la existencia de la divinidad. Y ahí creo que ha habido un ejercicio bastante interesante de filósofos al preguntarse, bueno, racionalmente podemos comprobar la existencia de Dios. Entonces, eh, por ejemplo, por poner el caso de Tomás de Aquino, tiene sus famosos 5 vías, ¿sí? De la existencia de Dios. En la época medieval están también las pruebas ontológicas de San Anselmo, ¿sí? Digamos, cuando uno habla de Dios y lo niega a su vez, de hecho está afirmando su propia existencia. Otro término interesante dentro de la filosofía de la religión es hablar de la divinidad y, ¿por qué no también de las divinidades? ¿Sí? Hay experiencias también dentro de la comprensión de la divinidad, ¿no? No solamente de un solo Dios. Puede haber a lo mejor diversos dioses, ¿sí? O puede ser que a lo mejor esos dioses partan de ciertos seres naturales o de la naturaleza, donde se les da, digamos, esa condición de divinidad. Y finalmente, pues creo que de alguna u otra manera también desde el punto de vista teológico, el ser humano siempre ha tenido una aspiración por eternizarse, pues por perennizarse, ¿no? Ahí hay orígenes, por ejemplo, la propia bioética tiene su sentido en esto de tratar de perennizar la vida. Pero también desde ciertas narrativas teológicas se habla de que el ser humano busca divinizarse, ¿sí? Y en esa divinización muchas veces hay errores o equívocos donde se comete una especie de soberbia, ¿no? Y ahí vemos una narrativa digital de los textos hebreos donde el ser humano cuando quiere ser igual a Dios cae, ¿no? Justamente en esa negación, ¿no? De su condición humana y es lo que el discurso teológico ha llamado el pecado, por ejemplo. Entonces, frente a esto, ¿no? En estos procesos de divinización, ¿sí? Creo que la divinidad también es uno de los conceptos claves de seguir discutiendo, ¿sí? Entonces, creo que son parte del vocabulario que se utiliza en todo caso para filosofía de la religión. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes
Radio escuchas al invitado de esta semana, Jorge Valladares Burgos, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.